Hola y bienvenidos, un gusto que puedas estar participando de este estudio de la Escuela Sabática. Y vamos a comenzar para el sábado 5 de julio la Escuela Sabática titulada Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Jesús. Quiero leerles unas palabras que cuando las leí en el folleto, está en el primer párrafo, me hicieron pensar en un grupo de individuos y quiero ver en quién les hace pensar a ustedes. Estas son las palabras: oprimidos, marginados, perseguidos, explotados y degradados. Obviamente en la lección se está refiriendo al pueblo de Israel cuando estaban esclavizados en Egipto, pero cuando nosotros leemos hoy en el 2025 estas palabras, ¿en quién nos hace pensar? Oprimidos, marginados, perseguidos, explotados y degradados. Para mí vino a la mente de inmigrantes que lamentablemente a lo largo de la historia del mundo siempre han tenido esta experiencia, y para mí es un gran comienzo de esta lección porque desde un principio nos presenta que lo que vamos a estudiar no es simplemente acerca de un pueblo que existió a 4.000, 5.000 años atrás y que está en otro país, hablando otros idiomas, diferente cultura. Está hablando acerca de una experiencia humana universal que llega hasta los días de hoy y llega hasta nuestras vidas, hasta cómo estamos viviendo nosotros hoy. Vamos a comenzar con el domingo, el pueblo de Dios en Egipto. Hay un paralelo que hace en la lección, me encantó mucho. Habla acerca de dos polos opuestos que describen al pueblo de Israel cuando entran en Egipto y cuando salen. Cuando entran en Egipto solamente entran 70 personas, pero cuando salen 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Cuando comienza el libro de Éxodo, comienza con el pueblo de Israel como Egipto en esclavitud, pero termina el libro de Éxodo con el pueblo de Dios fuera de Egipto, en camino a la tierra prometida, pero Dios está en medio de ellos y el tabernáculo de Dios está en medio de ellos y la presencia de Dios los guía y los protege y provee por sus necesidades. Es dos polos opuestos, un pueblo abandonado, o aparentemente abandonado, destituido y oprimido y aparentemente sin salvación. Pero el libro de Éxodo termina con el pueblo de Israel ya no más como un pueblo en esclavitud, pero un pueblo hecho libre. Me encanta eso porque lo que vemos en el libro de Éxodo es realmente una copia de lo que vemos en el resto de la Biblia, panorámicamente hablando. El Éxodo comienza con el pueblo de Israel entrando libres, pero siendo esclavos, y termina con el pueblo de Dios finalmente liberado una vez más. Quiero que piensen en eso un poco. Cuando uno ve la Biblia en su totalidad, va a ver que cuando leemos Génesis 1 y 2, el ser humano está libre, está creado a imagen de Dios y no hay nada que demuestre el pecado o pecadores. Pero cuando llegamos a Génesis capítulo 3, por primera vez se ve el pecado y a los pecadores. Comenzamos, la Biblia comienza con 2 capítulos sin pecados, y para el tercer capítulo entra el pecado y sigue ese registro hasta Apocalipsis capítulo 20. Ahora, para los que hayan estudiado la Biblia, yo creo que ya ustedes habrán escuchado de este punto, pero tal vez algunos de nosotros no hayamos visto este paralelo que Apocalipsis termina con Apocalipsis capítulo 22. Así que Apocalipsis 20, 21 y 22 son los últimos 3 capítulos de la Biblia. En los primeros 3 capítulos de la Biblia, Génesis 1 y 2 y 3, vemos que en los primeros 2 no hay pecado, en el tercero comienza el pecado y continúa hasta Apocalipsis capítulo 20. En los últimos 2 capítulos de Apocalipsis ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el sufrimiento ha pasado, ya esas cosas no existen más. Un paralelo hermoso del libro de Éxodo, que comienza con el pueblo de Dios libre, pero entra en Egipto, entra en esclavitud, pero termina liberado y rescatado por el mismo Dios que nos rescatará a nosotros también. Yendo para el lunes, el trasfondo histórico, quiero que en la escuela sabática estén listos para dar el nombre de la hija que fue la princesa que adoptó, la hija de Faraón, quien fue la princesa que adoptó a Moisés como su propio hijo.
La lección los da el nombre. Y quiero que en la escuela sabática estén listos para dar la fecha, la fecha más cercana que se puede estimar de cuándo ocurrió el éxodo. Eso lo encontramos en el folleto para el día del lunes, junio 30. Así que quiero que busquen y a ver quién la puede pronunciar correctamente a ese nombre. Y vamos para el martes. El martes habla acerca de las parteras. Hay algo acá muy importante y bonito que se recalca, que es algo intencional. Los nombres de los faraones no se mencionan. Se menciona solamente el nombre de las parteras. Pero cuando la lección hace ese énfasis de que no se menciona el nombre de ningún faraón, me hizo pensar acerca de la tendencia del ser humano. Me hizo pensar en realidad acerca de la Torre de Babel. Si vamos nosotros a Génesis capítulo 11, versículo 4, Génesis capítulo 11, versículo 4, hay algo acerca de nombres, del nombre, que un ser humano quiera tener un nombre. Y sin embargo, el libro de Éxodos no menciona el nombre del individuo más poderoso de las civilizaciones que existían en esa época, el faraón. El libro de Éxodo nunca lo menciona. Génesis 11:4 dice, después dijeron, esto es la gente que decide construir la Torre de Babel, dicen, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre. Los faraones querían hacerse de sus propios nombres también y que la historia los guardara para siempre, pero el libro de Éxodo los omite, no les menciona el nombre, porque lo que el libro de Éxodo quiere recalcar es que los nombres que van a ser recordados no solamente durante la historia humana, pero por toda la eternidad, son los nombres de aquellos individuos que se aferren y sean fieles a Dios. Ellos serán los únicos nombres que van a sobrevivir la historia de este mundo. Me hizo pensar también en Génesis, dos pasajes del libro de Génesis. Génesis capítulo 4, versículo 26. El último versículo del capítulo donde se recalca la tragedia entre Caín y Abel, pero nace otro hijo, Set. Y el versículo 26 dice, y a Set también le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y de aquí en adelante se hace una demarcación, dos grupos, aquellos que claman y se aferran al nombre de Jehová y aquellos que quieren hacerse un nombre para sí mismo. Y eso es lo que Faraón y el resto del ser humano, de los seres humanos de poder, han querido obtener un nombre que perdure para siempre, pero en la historia bíblica esos nombres son omitidos y en la eternidad nadie se acordará de ellos. Así que hermanos, nuestros nombres no van a ser olvidados. Dios promete que nuestros nombres van a quedar registrados en el libro de la vida. Y cuando nuestros nombres están escritos allí, significa que no solamente van a quedar nuestros nombres, nosotros mismos quedaremos para participar y tener el gran don de la vida eterna. Vamos a irnos para el miércoles, miércoles julio 2, hablando acerca del nacimiento de Moisés. Me gusta cómo el folleto de la escuela sabática hace una comparación en la palabra hebrea tov, bueno, y que Moisés nació un niño bueno, y que es la misma palabra que se usa en la creación, cuando Dios crea la luz, separa el ambiente, la atmósfera, etcétera. Todo lo que crea es bueno, bueno y termina siendo muy bueno. Pero eso era en el mundo sin pecado. Lo que me gusta es que la lección dice que Moisés nació como un niño bueno en circunstancias terribles. Cuando está naciendo Moisés, el faraón ya había mandado la orden de que todos los niños hebreos varones fueran echados al río Nilo, circunstancias horribles, y sin embargo la Biblia usa la palabra tov, bueno, cuando nace Moisés. Me hace pensar en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús comienza a hacer llamados, cuando llama a Felipe, y Felipe va y busca a Natanael, y le dice a Natanael, estoy leyendo en San Juan capítulo 1, versículos 44 hasta el 46.
El 44 dice, Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de Nazaret, y termina diciendo, de Nazaret. El 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe, ven y ve. Ahí está la palabra bueno. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Que me hace pensar en Egipto, cuando los padres saben que si nace un niño varón, los soldados de Faraón vendrán a esa casa y lo tomarán, lo arrebatarán, lo separarán de sus padres y lo echarán al río Nilo. Circunstancias horribles. ¿Puede algo bueno salir de esta circunstancia de esclavitud? Cuando nace Moisés, la respuesta es sí. Y cuando nace Jesús, la respuesta es sí. Los que podemos aplicar para nuestras vidas es que hay circunstancias terribles, hay circunstancias reales que son dolorosas, angustiosas, que nos llenan de temor, nos llenan de incertidumbre, pero cuando Cristo está en medio de esas circunstancias, Dios puede hacer que lo bueno salga de esas circunstancias. Salió Moisés a un tiempo de gran tiniebla y gran desesperación del pueblo de Israel, y la Biblia dice que Moisés fue un niño bueno. Algo bueno iba a salir de todo esto, igual cuando Jesús vino de Nazaret. Hay otro versículo, tal vez ustedes ya estuvieron pensando de esto, y pueden hablar un poco más, desarrollar un poco más de esto en la escuela sabática, pero hay un libro, el libro de Romanos, capítulo 8, tal vez ustedes ya estaban pensando en este versículo, Romanos 8, 28, que dice, sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Dios puede hacer que todas las cosas puedan ayudar para que algo bueno salga de circunstancias adversas, de circunstancias dolorosas, circunstancias terribles como las cuales se encontraba el pueblo de Israel. Es una lección muy hermosa, muy linda acerca de cómo Moisés pudo ser un niño bueno en circunstancias tan terribles. Otra cosa más que sobresale en el miércoles es la última oración al final de la página, donde dice, gran parte de esta educación, la que recibió Moisés, resultó inútil e incluso contraria a lo que realmente importaba, el conocimiento de Dios y de su verdad. Y termino con esta pregunta. ¿Cuánto de lo que estás aprendiendo es en última instancia inútil para lo que realmente importa? Obviamente uno tiene que aprender algún tipo de manualidad, habilidad académica, científica, de manual de trabajo, lo que sea. Aprender a ser un chef, aprender a ser un plomero, un electricista. Y esas cosas tienen su lugar en la vida. Pero al fin de cuentas, uno no va a ser electricista por toda la vida. Uno no va a ser un programador de computadoras. Sea lo que uno esté haciendo ahora mismo, uno no lo estaba haciendo tal vez este mismo oficio años atrás, y va a llegar un punto en que nosotros ya no estaremos ejecutando ese mismo oficio, ese mismo trabajo. Pero hay algo que va a perdurar, hay algo que sí va a continuar, y es aprender algo que llegue hasta la eternidad. ¿Cuánto de lo que tú estás aprendiendo es de última instancia inútil para lo que realmente importa? Estoy pensando en un versículo, el mismo evangelio que estuvimos cuando hablamos acerca de Natanael, que dijo que podía algo bueno salir de Jesús en el evangelio de San Juan. Si vamos más adelante, Juan capítulo 17, Jesús aquí nos resume lo que podemos aprender que es lo más importante del ser humano. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto es lo que más vale la pena invertir para conocer, para aprender, conocer a Dios a través de Cristo Jesús. Me alegro que estés escuchando esto, significa que tú deseas conocer más de Dios, profundizar más tu conocimiento de Dios. Y al conocer a Dios, Jesús dice, esto es la vida eterna.
No vamos a abarcar mucho, tal vez podrían hablar eso en la clase de escuela sabática. ¿Qué quiso decir Jesús? Que el conocimiento de Dios a través de Cristo constituye la vida eterna. Quisiera escuchar sus pensamientos, sus opiniones acerca de eso. Prepárense para compartirlo en la escuela sabática cuando nos reunamos el sábado. Hemos llegado ya hasta el jueves y el jueves se titula Un cambio de planes. Este día hace una pregunta muy importante, una que me hizo pensar y quiero hacérselas ahora. Dice así: ¿era el plan de Dios que Moisés matara al egipcio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién piensa usted? Porque continúa diciendo, de no ser así, ¿qué nos enseña esta historia acerca de cómo Dios puede imponerse en cualquier situación y utilizar para sus propósitos aún las cosas que tal vez no deberían haber ocurrido? Y menciona el versículo que acabamos de leer hace ratito, Romanos 8:28. Pero vamos a regresar a la primera pregunta. ¿Era el plan de Dios que Moisés matara al egipcio? ¿Sí o no? Voy a compartir mi opinión, ya que lamentablemente estaré predicando en MISIC cuando ustedes estén estudiando este folleto. Pero mi opinión es que no era el plan de Dios que Moisés matara al egipcio. Y la razón es que Moisés se hubiese llevado el crédito de haber comenzado una revolución, él mismo. Si nosotros vamos al libro de Éxodo y a lo largo de las 10 plagas, podríamos hacernos esta pregunta. Cuando Moisés trata de liberar al pueblo de Israel en sus propios medios, sus propios planes, él mata a un egipcio y fracasa. Pero cuando después de 40 años regresa, tratando de cumplir, deseando cumplir la voluntad de Dios, y el pueblo de Israel comienza a experimentar la liberación de Dios a través de las 10 plagas, esta es la pregunta: ¿a cuántas personas mata Moisés en ese momento cuando Dios está con él? Moisés no mata a nadie. Moisés no tuvo necesidad de matar a nadie para que el pueblo de Israel fuera liberado. Así que es por eso que yo pienso que el plan de Dios no era que él matara al egipcio. Quiero escuchar sus razones. Pueden estar de acuerdo, pero quisiera saber por qué. ¿Por qué usted piensa que sí, que era el plan de Dios que Moisés matara al egipcio, o no? Que usted piensa que no era el plan de Dios que se matara al egipcio. La escuela sabática termina con grandes preguntas muy importantes y quisiera que habláramos acerca de esto. La primera que dice, ¿por qué permitió Dios que los hebreos vivieran en Egipto y fueran oprimidos? ¿Por qué permitió Dios esto? Y la segunda es, ¿por qué tardó tanto en intervenir en favor de ellos? Dos preguntas muy importantes, porque la respuesta que demos para estas dos preguntas se aplican a nuestras propias vidas. Porque ahora podríamos preguntar, ¿por qué permite Dios que nosotros seamos oprimidos? ¿Por qué estará tal vez permitiendo Dios que tú seas oprimido? ¿Qué propósito, qué razón podríamos dar por esto? Y la segunda pregunta obviamente está muy vinculada a esta, es ¿por qué tarda a veces tanto Dios en intervenir en favor de nosotros? ¿Por qué pareciera que Dios se tarda tanto en contestar tus oraciones, en contestar tus peticiones por libertad, por rescate de las opresiones que experimentamos? Porque lo que contestemos para el pueblo de Israel se aplica directamente también para nosotros. Pienso que esto va a traer una buena discusión, una buena plática entre nosotros. Estemos listos para compartir nuestras respuestas y quisiera también que pudieran compartir versículos, pasajes de la Biblia para respaldar sus opiniones y su manera de ver las respuestas que estén dando. Es mi oración que este repaso les haya ayudado. Espero que la bendición descanse sobre cada uno de ustedes y que dediquen tiempo para conocer a Dios. Es la inversión más grande y que va a tener un impacto para el resto de sus vidas. Que Dios los bendiga.